Supe que estaba acabado en el momento en que Sofía llamó a todo mi departamento un gasto operativo heredado que no podemos sostener durante la optimización. No habían pasado ni 5 minutos de la reunión general del lunes por la mañana y ya sentía que estaba presenciando mi propio funeral profesional, solo que sin la cortesía de flores o una despedida decente. Ella estaba en la pantalla desde la sede de Monterrey, con esa sonrisa de suficiencia pegada en su rostro como alguien que pensaba que la arrogancia contaba como una estrategia de liderazgo. Por cierto, soy Tomás Bravo. Tengo 48 años, llevo 18 años trabajando en ingeniería logística y acababa de ver a esta graduada con un máster en administración de empresas de 34 años desechar todo lo que había construido como si fuera el periódico de ayer. Su cabello era demasiado perfecto para alguien que supuestamente dirigía operaciones, y su voz tenía ese tono corporativo pulido que enseñan en las escuelas de negocios, preocupación falsa con un toque de amenaza. Hizo clic en una diapositiva titulada Realineación operacional para equipos preparados para el futuro y anunció que haríamos la transición a protocolos de espacio de trabajo totalmente colaborativos a partir de la próxima semana. Sin discusión, sin aportaciones. Simplemente, esa es la nueva cultura. La gente se quedó mirando sus pantallas. Parpadeé con fuerza, porque durante 4 trimestres consecutivos, mi sistema de optimización de la cadena de suministro había superado todas las proyecciones que le habían puesto. Había construido la mayor parte de eso desde el taller de mi garaje, usando vaqueros viejos y bebiendo café de Oxxo. Pero al parecer, los resultados importaban menos que encajar en su nueva imagen corporativa. Luego vino el verdadero golpe. Todos los prototipos de investigación y desarrollo y los marcos de desarrollo, dijo ella, deben ser subidos a nuestro repositorio centralizado. Archivos fuente completos, documentación, registros de desarrollo. Mi oficina llevará a cabo auditorías exhaustivas de propiedad intelectual con fines de consolidación, con efecto inmediato. Fue entonces cuando me recliné en mi silla y sentí cómo se tensaba mi mandíbula, porque esa política no trataba sobre colaboración. Trataba sobre robo. Robo limpio, corporativo y legalmente desinfectado. Y si crees que eso suena paranoico, es que nunca has visto a alguien con un máster en administración de empresas y 18 meses de experiencia intentar atribuirse el mérito de los 18 años de trabajo de otra persona. Activé el micrófono con calma. ¿Puedo obtener una aclaración sobre si esto se aplica a proyectos desarrollados fuera del tiempo de la empresa? Ella sonrió con esa sonrisa de tiburón. Tomás, si estás desarrollando soluciones relevantes para la hoja de ruta operacional de Tecnoflujo Industrial, asumimos que cae bajo nuestra competencia. Incluso si no se involucró equipo, tiempo o personal de la empresa, pregunté. Ella se rió. De verdad se rió. Si no te gustan los nuevos estándares operacionales, Tomás, siempre puedes hacerte a un lado y dejar espacio para ideas nuevas. La llamada quedó en silencio. Incluso Javier de contabilidad, que usualmente hace varias tareas a la vez durante estas reuniones, dejó de teclear. ¿Y yo? Le devolví la sonrisa. Gracias por la claridad, dije. Cerré mi portátil, desconecté mi monitor externo y respiré hondo y lentamente, una bocanada que sabía a traición y a café rancio. Salí de ese edificio como si me dirigiera a almorzar. Sin drama, sin golpes en el escritorio, solo una caja de cartón en mis brazos y un plan que llevaba 11 meses gestándose. La gente susurraba. Laura de Recursos Humanos me siguió hasta el ascensor. Tomás, ¿qué está pasando? ¿A dónde vas? La miré, firme como el hormigón. Avanzando. No lloré. No grité. Ni siquiera cerré la puerta de salida de un portazo, aunque quería dejar una marca en el panel de yeso para que el equipo de mantenimiento se preguntara qué había pasado. En lugar de eso, caminé hasta mi camioneta, abrí el portón trasero y coloqué mi caja junto a un sobre con la dirección ya escrita, Asesor Jurídico General, Tecnoflujo Industrial. Con sello, cerrado y listo para enviar. Dentro de ese sobre había documentación que probaba que el sistema Flujo Max Pro que estaban preparando para el lanzamiento del producto del próximo año era mío. No solo filosóficamente. Legalmente. Verás, lo había estado construyendo fuera del alcance de mi contrato. Noches, fines de semana, con mi propio equipo, mi propio dinero. Con testigos. Con rastros digitales tan limpios que un estudiante de primer año de Derecho podría seguirlos hasta el tribunal. Pensaron que me rendiría,
que me escabulliría como un buen jugador de equipo con los sentimientos heridos y una actualización de LinkedIn a medio terminar. Pero no me rindo fácilmente. Me preparo en silencio. Y cuando alguien intenta robar lo que he construido, no discuto. Presento la documentación. No me llevé mucho cuando me fui. Solo lo que era realmente mío, una taza de café con forma de llave inglesa que Sara me había regalado para el Día del Padre, 2 cuadernos llenos de bocetos y comentarios sarcásticos sobre la jerga corporativa, y una pequeña placa de madera que Laura había hecho que decía solucionador de problemas. Dejé el monitor, el teclado ergonómico que había comprado con mi propio dinero, incluso el ventilador de escritorio que sí funcionaba. Que Sofía se lo quedara todo. Necesitaría toda la ventaja posible para la tormenta que se le venía encima. Sin correo electrónico de despedida dramático. Sin triste paseo por la oficina. Solo yo, dejando caer silenciosamente ese sobre en el buzón de salida en el piso administrativo. Un sobre de negocios blanco estándar, sellado más fuerte que una bóveda de banco. La etiqueta simplemente decía asesor jurídico general. Eso es todo. Pero lo que había dentro era la mecha de una bomba legal. Laura me alcanzó en la entrada principal, con aspecto confundido y preocupado. ¿De verdad te vas? La miré, sin crueldad. Mantente alerta, le dije. Esto se va a poner interesante. Empezó a hacer otra pregunta, pero se detuvo. Podía verlo en sus ojos, confusión, quizás un poco de esperanza. No era tonta. Había visto cómo cambiaron las cosas desde que Sofía llegó hace 18 meses, visto cómo se redistribuía el crédito, cómo se reasignaban los líderes de equipo, cómo el presupuesto de la pizza de los viernes se desviaba de alguna manera a consultorías de planificación estratégica. Laura tenía potencial, pero todavía creía que el sistema podía arreglarse desde dentro. Yo no. Ya no. El ascensor se abrió. Entré. Ella se quedó atrás, mordiéndose el labio como si quizás la estuvieran abandonando. Las puertas se cerraron antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más. Afuera, el sol de Nuevo León ardía. El estacionamiento olía a asfalto caliente y a decadencia corporativa. Abrí el portón trasero y coloqué la caja junto a mi sobre de respaldo. Sí, tenía otro listo, porque la preparación no es paranoia cuando ya has visto este juego antes. No conduje a casa. Fui directamente al Centro de Negocios Valle Oriente, un espacio de cotrabajo encajado entre una oficina de impuestos y una tienda de reparación de teléfonos móviles que tenía lo que necesitaba, anonimato y un notario llamado Felipe que no hacía preguntas siempre que los papeles estuvieran en regla y el café caliente. Felipe me saludó con un asentimiento, deslizó los formularios de notarización sobre su escritorio de cristal y dijo, parece que alguien está teniendo un día importante. Hagámoslo oficial, respondí. 3 verificaciones de firma, 2 confirmaciones de marca de tiempo y una carga de memoria USB al sistema de archivo cifrado que habíamos acordado el mes anterior. Felipe guardó todo en un maletín de seguridad. Se archivaron 3 declaraciones de patente, enrutamiento predictivo de la cadena de suministro, resolución automatizada de cuellos de botella, y algo que llamé el protocolo de optimización silenciosa, la joya de la corona de su próximo ciclo de productos. Lo habría sido. Porque ahora esos diseños eran míos, legal y tácticamente. El rastro de documentación era más largo que un recibo de tienda y el doble de detallado. Mi propio tiempo, mi propio equipo, mi propio dinero. ¿La parte clave? Totalmente fuera del alcance de mi contrato con Tecnoflujo Industrial. Incluso había usado código base de fuente abierta y mantenido registros detallados que mostraban la progresión desde el boceto en una servilleta hasta el prototipo funcional. Cuando hablaba de los conceptos en voz alta, lo hacía en reuniones locales de ingeniería o con amigos no relacionados con el trabajo. Testigos, marcas de tiempo, datos de respaldo, todo documentado. Luego estaba la guinda del pastel, la cláusula de propiedad intelectual que Sofía había simplificado durante su primer mes, que en realidad relajaba sus reclamaciones sobre la propiedad intelectual preexistente desarrollada por los empleados fuera de las obligaciones contractuales activas. En su prisa por consolidar el control, había dejado una grieta en el muro legal. Yo simplemente la ensanché. Al salir del centro de negocios, mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura, Sofía acaba de preguntar si habías ido a almorzar. No respondí. Conduje hasta el Paseo Santa Lucía,
Estacioné bajo un árbol y observé a los patos pelear por un trozo de pan como si fueran opciones sobre acciones. Ya no estaba enfadado. Era quirúrgico. 18 años de contribuciones silenciosas, de arreglar el código de otros, de hacer que las malas ideas fueran viables y de salvar a los ejecutivos de su propia incompetencia. Había sido invisible durante demasiado tiempo. Ahora yo era el fantasma en su máquina, y pronto se darían cuenta de que el sistema en el que confiaban acababa de salir por la puerta. La primera versión de mi algoritmo fue esbozada en una servilleta en un restaurante de San Pedro Garza García, junto a una pila de panqueques a medio comer y una camarera llamada Betty que no paraba de rellenarme el café sin preguntar. No era elegante, solo bucles y árboles de decisión garabateados con tinta azul. Pero fue el momento en que dejé de ser un empleado y empecé a ser algo más, un constructor que se había cansado de que le robaran. Eso fue 11 meses antes de que Sofía pusiera un pie en Tecnoflujo Industrial, 11 meses antes de que empezara a borrar mi nombre de las presentaciones y a fingir que la ideación colaborativa significaba robar el crédito a los callados. No había empezado a construir por despecho. Había empezado porque vi las señales. La empresa quería velocidad, no precisión, bombo, no sustancia. Mi propuesta de un motor de enrutamiento predictivo que se ajustara en tiempo real basándose en patrones históricos y perturbaciones en el suministro. Demasiado complejo, dijeron. Demasiado granular para que ventas lo entienda. Así que lo archivaron. Yo no. Fui a casa, abrí mi portátil personal, máquina diferente, red diferente, sin huellas de tecnoflujo industrial y empecé a construir. Línea por línea, bucle lógico por bucle lógico. Creé algo que funcionaba de forma silenciosa, limpia y legal. Cada confirmación de código tenía marcas de tiempo. Cada copia de seguridad se subía a un almacenamiento cifrado. Incluso me enviaba resúmenes de progreso a mí mismo semanalmente usando una cuenta personal registrada con una variación de mi nombre de mis días universitarios. Una vez al mes, me reunía con Carlos Rivera, un viejo amigo ingeniero que ahora enseña en un tecnológico local, para repasar los avances. Él firmaba como testigo externo en los formularios de progreso que mantenía notariados. ¿Paranoico? Quizás. Pero en este negocio, la paranoia es solo experiencia con botas de trabajo puestas. A los 6 meses, el sistema de enrutamiento ya no era teoría. Era una realidad funcional. Lo probé con datos de prueba de bases de datos públicas de envíos. Los resultados eran tan eficientes que hacían que el marco existente de tecnoflujo industrial pareciera un niño jugando con bloques con los ojos vendados. Así que programé una reunión con Patricia de la Peña, una abogada de propiedad intelectual que iba al grano, que solía trabajar con contratistas aeroespaciales y parecía que había luchado contra troles de patentes antes del desayuno y había ganado. Le expuse todo, registros, copias de seguridad, marcas de tiempo, pruebas de desarrollo fuera del sitio, incluso un vídeo de mí codificando módulos principales con marcas de agua de fecha y la radio local sonando de fondo. Patricia no parpadeó. «Estos son tuyos», dijo. «Sin duda». Redactó las solicitudes. 3 solicitudes de patentes separadas, el motor de optimización de enrutamiento, la lógica de redundancia de respaldo activada por anomalías en la entrega, y el equilibrio dinámico de recursos que llamé el protocolo silencioso porque movía datos tan silenciosamente que incluso los administradores de sistemas no lo notarían. Presentado a mi nombre. Mi nombre personal. Sin vínculos corporativos, sin lenguaje ambiguo que pudiera permitir a Tecnoflujo Industrial colarse por puertas traseras. Patricia verificó 3 veces cada cláusula. Solo para estar seguros, marcamos las solicitudes con fecha y hora a través de una red de archivo independiente. Exceso de celo legal, quizás, pero emocionalmente satisfactorio. No le conté a nadie en el trabajo. ¿Por qué lo haría? No era para ellos. Luego llegó Sofía como un tornado en una sala de juntas llena de aviones de papel, pensando que las credenciales de un máster en administración de empresas la hacían intocable. Anunció que Tecnoflujo Industrial lanzaría pronto una revolucionaria suite de inteligencia para la cadena de suministro, y casi me atraganto con mi sándwich. Estaban usando mi base. No inspirados en ella. Construidos sobre ella. Lo que no sabían, lo que nadie en esa torre de jerga reciclada y egos inflados sabía, era que en el momento en que compilaran la versión de demostración, habrían pisado una mina legal. Porque cada dependencia principal en ese código, cada secuencia lógica,
cada árbol de decisión que lo hacía inteligente, ahora estaba protegido por la ley. No porque fuera vengativo, sino porque había vivido suficientes traiciones corporativas para saber que el silencio solo protege al ladrón. Así que dejé de estar en silencio. Me volví preciso. Y la precisión corta más profundo que la ira jamás podría. Lo llamaron Proyecto Flujo Max, lo que me dio ganas de vomitar, como si poner un nombre dramático a algoritmos a medio entender pudiera convertir la cinta adhesiva en un Ferrari. Sofía se paró en la revisión trimestral de ese viernes y declaró con un entusiasmo sin aliento: presentaremos Flujo Max en la Cumbre de Logística del Noreste en 2 semanas. Este es nuestro momento de avance. Vi la grabación más tarde, alguien la había compartido discretamente con la leyenda: ¿adivina quién cree que inventó la rueda? Se suponía que Flujo Max era revolucionario, inteligencia de la cadena de suministro de nueva generación que predeciría interrupciones, autorrepararía fallos del sistema y optimizaría redes enteras sobre la marcha. Básicamente, lo que yo había estado construyendo, excepto que ahora estaba unido con cinta adhesiva por un equipo que no sabía qué partes había dejado intencionadamente sin documentar. Aquí está la verdad sobre la innovación real: no todo vive en los repositorios de código. A veces, las piezas más cruciales viven en tu cabeza, en notas taquigráficas en blocs de notas legales, en guiones de 5 líneas que nunca confirmas porque sabes exactamente cómo serán robados. Sofía no lo sabía. O quizás sí, simplemente no le importaba. La cumbre era en 2 semanas. Su equipo empezó a agitarse. Noches largas, hilos frenéticos en Slack, peticiones desesperadas de credenciales del sistema que nadie podía localizar porque las tenía memorizadas, no guardadas. Un desarrollador junior, Ricardo, un chico dulce que solía pedirme que revisara sus comentarios de código, señaló algo extraño el segundo viernes del sprint. Este módulo de enrutamiento, publicó, tiene marcas de origen que preceden al repositorio de Flujo Max por 4 meses. Parece que fue bifurcado de un entorno de pruebas externo antes de que nuestros protocolos de integración siquiera existieran. Silencio. Luego Ricardo continuó: debería reconstruirlo desde cero para estar seguro. La respuesta de Sofía llegó 18 minutos después: estamos contrarreloj. Sigue adelante. Plazos sobre detalles. Siempre. Ricardo le envió un mensaje a un amigo en común 2 días después, preguntando en voz baja si alguien había visto la documentación original. Dijo que la mitad de las llamadas a funciones no devolvían los resultados esperados, y que algunos protocolos de equilibrio del backend eran solo estructuras vacías, marcadores de posición destinados a ser llenados más tarde. Excepto que yo no había dejado marcadores de posición. Había eliminado la lógica real y la había reemplazado con funciones de resguardo antes de irme. No maliciosamente. Solo como una salvaguarda. Como cerrar la puerta principal con llave cuando tu jefe insinúa que podría tomar prestadas tus herramientas personales. Mientras tanto, las comunicaciones internas seguían emitiendo mensajes alegres: Flujo Max, audaz, brillante, construido para el mañana. Programaron presentaciones de práctica. El departamento de marketing redactó lemas sobre optimización de siguiente nivel. Alguien incluso encargó insignias personalizadas con el logotipo de Flujo Max y un código QR que aún no enlazaba a ninguna parte. Bajo la superficie, la base del código se desangraba. Las pruebas automatizadas fallaban. Las simulaciones de rendimiento colapsaban bajo cargas de estrés. Intentaron reasignar tareas a contratistas, pero nadie podía hacer ingeniería inversa del motor lógico sin encontrar conflictos. Luego vino el susurro. Solo un susurro. Un mensaje reenviado anónimamente desde alguien del equipo de datos: oye, ¿no era esto parte del proyecto de pruebas de Tomás? Pensé que era un desarrollo independiente. Nadie lo dijo públicamente. Todavía no. Pero la duda había sido plantada. Sofía siguió sonriendo, de pie en reuniones hablando de fases de convergencia y sinergias de optimización como alguien que se había memorizado un diccionario de negocios y lo había confundido con planos. Descartaba las preocupaciones con gestos displicentes, afirmando: así es como se siente la innovación, desordenada pero mágica. No se sentía mágico. Se sentía como un temporizador de cuenta atrás, una prueba fallida a la vez. Fuera del edificio, nadie lo sabía. Los organizadores de la cumbre publicaban sobre la próxima revelación de tecnoflujo industrial como si fuera el próximo gran acontecimiento. Los inversores empezaron a rondar.
Los reclutadores comenzaron a monitorear la actividad de LinkedIn. Todos querían entrar. La única persona que podría haberles dicho la verdad se había ido con una sonrisa y un sobre cerrado. La explosión legal comenzó con una llamada telefónica que nadie tomó en serio. Alguien en el departamento del asesor jurídico general la remitió a un asistente legal con el asunto: problema de patente, ¿alguien puede mirar? La orden de cese y desistimiento llegó a la bandeja de entrada del asesor jurídico general a las 7:42 de la mañana de un lunes, presentada por Patricia de la Peña con toda la calidez de un ataque quirúrgico. Asunto: cese inmediato de actividad infractora, aviso de interferencia de patente, caso número 7749B. 6 páginas, a espacio simple, citando componentes específicos de FlujoMax que se superponían directamente con las solicitudes provisionales a mi nombre. Patricia había incluido capturas de pantalla anotadas de las confirmaciones de GitHub y comparaciones de marcas de tiempo con mis presentaciones notariadas. No era vago. No era un disparo de advertencia. Era un bombardeo legal indiscriminado. Para las 10 de la mañana, Sofía había sido llamada a una sala de conferencias con 2 abogados y un enlace de proyecto. Me dicen que se río, de verdad se río, y dijo: está de farol. Las solicitudes de patente no significan nada hasta que se aprueban. Justo en ese momento, llegó la segunda carta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, confirmando que 3 solicitudes de patente presentadas bajo el nombre de Tomás A. Bravo habían sido formalmente registradas y aceptadas hacía 6 semanas. Los estatutos de interferencia de patentes estaban ahora activos bajo la Ley de la Propiedad Industrial. Cualquier uso continuado, demostración o comercialización de los conceptos protegidos constituiría una infracción deliberada. Esa palabra, deliberada, importaba. Es dinamita legal. Significaba que ya no podían hacerse los ignorantes. Significaba que los daños podrían triplicarse. El tono del asesor jurídico general pasó de poner los ojos en blanco a un silencio glacial. Los correos electrónicos volaban como confeti en un huracán. El director de tecnología copió accidentalmente a la mitad del equipo de ingeniería en un mensaje que decía: ¿qué demonios quieres decir con que no podemos usar nuestro propio código? El verdadero pánico se desató cuando rastrearon la arquitectura del backend de FlujoMax y se dieron cuenta de que no solo estaba inspirada en mi sistema de enrutamiento. Dependía de él. Los árboles lógicos, los disparadores de equilibrio en tiempo real, los bucles de detección de fallos no eran similares. Eran idénticos. Porque eran míos. Sofía redobló la apuesta. Irrumpió en una reunión de emergencia y declaró: esto es una táctica de miedo. No vamos a retirar nada. La cumbre es en 10 días. Hemos reservado el lugar. El departamento de marketing está involucrado. No va a arruinar su propia carrera por tecnicismos. Oh, Sofía. Pensaste que era un juego. Pero yo no estaba de farol. No estaba emocional. Ya ni siquiera estaba enfadado. Era estratégico. Y acababa de activar el interruptor de emergencia. Durante 48 horas, una guerra silenciosa estalló dentro de Tecnoflujo Industrial. El departamento legal retiró los archivos de ingeniería. El de producto detuvo la preparación de la demostración. El director de operaciones exigió una auditoría completa de FlujoMax. 2 contratistas renunciaron, diciendo que no querían involucrarse en demandas de propiedad intelectual. Alguien, probablemente Ricardo, filtró partes de la orden de cese y desistimiento a un foro de tecnología. El titular de la mañana siguiente: exingeniero golpea a antiguo empleador con advertencia de interferencia de patente, demostración en cumbre en peligro. Aún no se había hecho totalmente público, pero la historia respiraba, circulaba. Dentro de Tecnoflujo Industrial, las paredes crujían, porque el hombre al que habían expulsado no solo estaba haciendo ruido. Ya había construido el caso. Ahora los estaba viendo caer en él. La cumbre de logística del noreste olía a café quemado y desesperación. Sofía llegó al Cintermex en Monterrey llevando la confianza como una armadura cara y tacones que sonaban como temporizadores de cuenta atrás. Su equipo, 3 ingenieros, 2 de marketing y una becaria llamada Andrea, la seguía como patitos detrás de un tren de carga. Trajeron pancartas de la marca, materiales promocionales y equipo de demostración precargado con FlujoMax. El puesto 207 era suyo,
en la fila central, directamente frente a dos competidores que ya publicaban avances sobre optimización predictiva, el mismo campo que supuestamente Flujo Max estaba revolucionando. ¿La orden de cese y desistimiento? Ignorada. ¿La confirmación de la solicitud de patente? Descartada. ¿Los correos electrónicos internos pidiendo precaución? Desestimados. Porque Sofía tenía un mantra: las solicitudes de patente son solo marcadores de posición. Lo dijo en el ascensor del hotel, durante el montaje del puesto, y 2 veces mientras le ponían el micrófono para el panel transmitido en vivo donde debutaría Flujo Max ante inversores, periodistas y la mitad de la comunidad logística del noreste. Dentro del puesto de Tecnoflujo Industrial, la tensión podría haber cortado el acero. El portátil de la demostración estaba conectado a un monitor secundario. 2 técnicos rondaban, haciendo comprobaciones de última hora, intentando no sudar a través de sus polos. Ricardo parecía no haber dormido en días. El código había sido parcialmente reescrito con pánico, las funciones lógicas desordenadas para evitar activar conflictos con mis solicitudes. Era como intentar reparar una presa con servilletas de papel mojadas. ¿Todo listo?, preguntó Sofía, sonriendo demasiado, con la voz demasiado aguda. Un contratista levantó el pulgar sin mirarla a los ojos. Las luces se atenuaron para la presentación del producto. Un maestro de ceremonias corporativo presentó a Sofía como una de las voces más visionarias de la innovación logística. Caminó hasta el podio y pronunció su discurso, una presentación pulida llena de jerga y promesas vagas. Señaló la pantalla: ahora les mostraremos cómo Flujo Max está cambiando el juego, en vivo. El público aplaudió. Las luces se enfocaron en la pantalla. Durante unos 20 segundos, funcionó. Se cargó un mapa. Los envíos simulados comenzaron a enrutarse automáticamente. Los números danzaban. Las rutas se optimizaban. Los aplausos comenzaron a crecer. Entonces el motor colapsó. La pantalla se congeló. Apareció una advertencia en rojo: excepción no manejada, referencia de ruta lógica nula. Ricardo se abalanzó sobre el portátil, sus dedos volando sobre el teclado. Demasiado tarde. La simulación se descontroló. Los campos de datos de envío se convirtieron en ceros. El motor de enrutamiento dinámico se bloqueó. La lógica de respaldo se activó y falló porque la lógica de respaldo nunca estuvo allí. Nunca había estado allí porque la había eliminado meses atrás. Un ingeniero murmuró: ¿por qué el script de equilibrio está vacío? Luego, lo suficientemente alto como para que 3 filas lo oyeran, un contratista dio un paso adelante: no podíamos usar legalmente el código original. Está marcado por conflicto de propiedad intelectual. Silencio de muerte. En el escenario, Sofía se congeló. Intentó hablar, se aclaró la garganta y gesticuló hacia la pantalla como si mover los dedos pudiera arreglar el fallo. Alguien detrás del puesto le susurró al auricular: no podemos salir en vivo con esto. No pudo responder. Sus ojos recorrieron la audiencia, inversores garabateando notas, competidores sonriendo con aire de suficiencia, un periodista de tecnología tecleando en su tableta. Pasó un minuto entero antes de que finalmente dijera, con la voz ligeramente quebrada: parece que estamos experimentando dificultades técnicas. Aplausos educados. Del tipo que das cuando alguien olvida sus líneas en una producción de teatro aficionado. Tras bambalinas, el equipo de Tecnoflujo Industrial se apresuró a desconectar el equipo. Ricardo arrancó los cables HDMI como si lo hubieran traicionado personalmente. La becaria lloró en un cubículo del baño 20 minutos después, la oyeron susurrar: creo que acabo de ver una carrera implosionar. Sofía caminaba en círculos cerrados, mirando su teléfono como si la pantalla pudiera ofrecerle la salvación. No lo hizo. Su confianza se estaba resquebrajando. La armadura, el pulido, el ego, la negación se estaba desprendiendo, porque no solo había ignorado las advertencias. Había construido todo su relanzamiento profesional sobre huesos robados. Y ahora esos huesos se estaban desmoronando. 2 semanas después, la sala de reuniones informativas estaba fría de esa manera estéril y corporativa, sin ventanas, fluorescente, con paredes beige que pretendían sofisticación. Era el tipo de sala donde las carreras no terminan en llamas, sino en memorandos cuidadosamente redactados y exenciones de responsabilidad de recursos humanos.
Sofía se sentó en el centro, flanqueada por el director de operaciones y 2 miembros de la junta que habían volado después del desastre de la cumbre. Su teléfono estaba boca abajo. Su voz, por primera vez desde que llegó a Tecnoflujo Industrial, carecía de confianza. No le ofrecieron café. El director de operaciones comenzó con un carraspeo forzado y murmuró algo sobre navegar por una fricción inesperada. Nadie se rió. Ricardo no fue invitado. Tampoco los ingenieros. Esto ya no trataba sobre innovación o ciclos de producto. Esto trataba sobre responsabilidad. A los 3 minutos, la puerta se abrió. Patricia de la Peña entró como una tormenta vestida con un traje negro a medida, directamente a la cabecera de la mesa. Deslizó un grueso sobre Manila frente al asesor jurídico general y dijo, con la calma del amanecer, Tomás Bravo envía sus saludos. El asesor jurídico general miró a la junta en busca de orientación. El miembro mayor con gafas de montura de alambre asintió levemente. Patricia dio un paso atrás, con los brazos cruzados. El primer documento era una hoja de cálculo impresa de registros, confirmaciones e informes de sincronización de copias de seguridad. Cada línea de código que Sofía afirmaba que pertenecía a Flujo Max había sido escrita meses antes por mí, en un equipo registrado a mi nombre, fuera de la red de Tecnoflujo Industrial. El segundo era una declaración jurada notariada de Carlos Rivera, mi testigo. Fechada, sellada, clara. El tercero era una memoria USB etiquetada, audio, grabación de reunión del 15 de marzo. El asesor jurídico general la conectó a su portátil y presionó reproducir. Allí estaba. La voz de Sofía, nítida e innegable: si no te gustan los nuevos estándares operacionales, Tomás, siempre puedes hacerte a un lado y dejar espacio para ideas nuevas. Una pausa. Te adaptarás. Honestamente, tus métodos son probablemente demasiado granulares para Flujo Max de todos modos. Una pausa. Una risita. Una vez que está en nuestro sistema, es propiedad de la empresa. Así es como funciona el desarrollo. La sala se quedó quieta. Patricia dejó que el silencio se macerara. Luego, dado que el señor Bravo dejó Tecnoflujo Industrial antes de la presentación del proyecto, dado que su trabajo se realizó de forma independiente sin recursos ni colaboración de la empresa, y dado que mantuvo testigos externos y documentó meticulosamente su rastro de desarrollo, Tecnoflujo Industrial no tiene ninguna reclamación. No hay refutación. El asesor jurídico general cerró el portátil lentamente. El miembro mayor de la junta se volvió hacia Sofía, su voz baja pero cortante: ¿verificaste algo de esto antes de anunciar Flujo Max? Sofía abrió la boca. No salió nada. Patricia metió la mano en su bolso y le entregó al asesor jurídico general un resumen de una sola página, una declaración legal de reconocimiento y una solicitud de retractación. El acuerdo de Tecnoflujo Industrial de cesar todo uso de los sistemas en disputa, abstenerse de referencias a Flujo Max en materiales de marketing y publicar una aclaración pública. Una línea de firma en blanco esperaba. El asesor jurídico general no hizo preguntas. Simplemente colocó la página ante la junta. Nadie defendió a Sofía. Nadie discutió. Se quedaron mirando, porque la verdad ya no era difusa. Estaba archivada, con marca de tiempo y grabada. Habían sido atrapados por un hombre que consideraban prescindible, un hombre que no luchaba con correos electrónicos ni reuniones ni escaladas, un hombre que dijo, gracias por la claridad, y se fue, para luego regresar con precisión legal guardada en un sobre. La junta se reunió a la mañana siguiente a las 9 en punto. El nombre de Sofía no estaba en la invitación. La puerta de su oficina permaneció cerrada, su silla conspicuamente vacía, su calendario de Outlook oscuro. Todavía estaba en el edificio, sentada en algún lugar de recursos humanos con un abogado y un café que no estaba bebiendo. Pero arriba, se estaban tomando decisiones. La primera fue simple: Flujo Max estaba muerto. No renombrado, no archivado. Muerto. Voto unánime. Demasiados ojos ahora, inversores, periodistas, competidores esperando para atacar. La segunda decisión vino con menos palabras: moción para revocar todo el acceso al sistema asociado con la vicepresidenta Sofía Montes, con efecto inmediato. La credencial pesaba más de lo que esperaba. No físicamente, sino simbólicamente.
Era un rectángulo de plata limpio con Soluciones Logísticas CIMA grabado en la esquina inferior y mi nombre arriba, Tomás A. Bravo, director de innovación. Por primera vez en 18 años, entré en un lugar de trabajo que me quería por lo que había construido, no a pesar de ello. Me habían cortejado después de que saliera el artículo, dejando claro que querían mi sistema, mi disciplina, mi previsión. Sara me envió un mensaje de texto esa noche: papá, vi el artículo de noticias. Eres famoso. Además, ¿significa esto que la universidad está cubierta? Sonreí, respondiendo: la universidad está cubierta. Y sí, a veces los buenos ganan. Finalmente se dieron cuenta de que yo era el producto. ¿Y yo? Finalmente estaba donde la gente entendía eso desde el primer día.